Profe Juan Carlos Osorio, ya le preguntamos algunas cosas, pero la mesa está ansiosa de preguntarle más todavía. Mucho más, mucho más, mucho más. ¿Con quién empezamos? ¿Quieres empezar tú, Paco? Sí, por supuesto. Bueno, sobra decir que viene a enriquecer la mesa en el debate, en la polémica, aportar temas tácticos, conocimiento de sobra y demás. En muchas cosas, en lo personal, yo no estuve de acuerdo en su gestión y lo externé públicamente, en el tema profesional, evidentemente en el tema laboral. Ahora, y ayer platicamos largo y tendido en la cena, en el tema personal, no tengo ninguna duda de la clase de ser humano que es y del conocimiento que tiene del fútbol, desde luego, y sobre todo de la gestión de la dirección técnica. Yo le quisiera preguntar, profe, en México no se utiliza mucho el escuchar, el enriquecer un proyecto. Por ejemplo, el técnico de la selección no pregunta a los anteriores. Si a usted, bueno, no sé si usted le preguntó a Miguel Herrera o se sentó con Miguel Herrera a comer, a tomar un café, y si el Tata Martino lo hizo con usted. Si así fuera, y si el Tata Martino le pidiera un consejo previo a la Copa del Mundo, ¿qué le diría? Bueno, primero que todo, nunca tomé nada personal. Y por el contrario, siempre lo he manifestado, incluso en mi propio país, del agradecimiento que tengo con todos ustedes. Entiendo, y desde un principio me di cuenta de la responsabilidad tan grande que tiene el que sea que maneje la selección nacional mexicana. Solamente vale saber la cantidad de mexicanos que existen y que es una nación futbolera donde todos tienen una opinión y como país democrático, pues con mayor razón. Traté de aprender de los que podía y yo pienso que culpa en parte mía de muchas situaciones porque nunca o busqué con algunos un acercamiento para invitarlos a que vieran mi forma, nuestra manera de trabajar, la metodología que utilizamos y de esa manera por lo menos establecer puntos de acuerdo y de desacuerdo, como es normal. Pero entonces yo también tengo parte ahí de culpabilidad. Ahora, a los ex técnicos de la selección, claro que me las acerqué. Fui y busqué a don Javier, estuve con él en Francia, igual hice acá con el profe, algunos aceptaron, otros no, pero de mi parte, claro, siempre lo hice. ¿Con el profe Mesa? Con él también hablé, claro. Sí, señor. Y con Herrera, claro. Perfecto, claro. Muy bien. Siempre respeté los puntos de vista. Por ejemplo, recuerdo el gran cuestionamiento con Edson Álvarez, porque en ese momento era el América y yo tomé la decisión de ubicarlo como mediocentro y no como un defensor central. Y yo siempre entendí los argumentos de ellos, pero tenía la experiencia de Estefan Medina, por ejemplo, que ustedes lo conocen bien en Monterrey. Sucedió algo muy parecido con él en Nacional, en Colombia. O con un muchacho hoy en día, el lateral raya marcador de la selección de Colombia, llamado Daniel Muñoz, que era un lateral y yo lo reconvertí a interior. Entonces ese tipo de discrepancias a muchos les genera mucho estrés y terminan por alejarse. Y yo acepté eso. Ah, bien. Ahora, lo del señor Martino, he tenido la oportunidad de hablar muy pocas veces con él, pero lo respeto, sé de su trayectoria y el caso concreto cuando Marcelo me habló de Berrizo. Marcelo Bielsa, para que la gente se entere. Para Paraguay lo hice de muy buena gana, de muy buena manera, lo recomendé, porque yo creo que entre colegas, primero tiene que existir un respeto y segundo, pues la admiración ya que uno siente por ciertas personas.
Y si no lo siente de esa manera, por lo menos respeta sus puntos de vista. Pero con ese respeto, ¿algún consejo para el Tata que le pudiera dar de la selección? Seguramente de México? si él me hubiera contactado, sí, yo pienso que le hubiera podido sugerir algunas cosas, claro que sí. Mario, ¿tú tienes qué pregunta? Sí, sí, muchas. Pero, no, y aparte lo explica bastante bien. Te voy a tutear, Juan Carlos, ¿sí? Claro. Juan Carlos, ¿qué le faltó a México para trascender en el Mundial? Más directo, ¿qué te faltó a ti y qué le faltó a México? Yo creo que lo que yo mostré ahí, a mí me parece que en el segundo tiempo contra Suecia cometí un grave error de pretender o de querer mantener la misma idea de juego, de salir a atacarlo, ir a buscarlo y no pensar que ellos, por ejemplo, lo único que les quedaba era ganar y que iban a tirar todas las pelotas por arriba. Jesús jugó desde el 27 segundos y ya Jesús Gallardo estaba amonestado. Y ahí yo creo que yo debía tomar una posición, una decisión diferente. Y ayer hablaba yo con Francisco de ese tema. Históricamente México, y yo no lo sabía hasta ayer, falta de conocimiento de parte mía, ha sufrido en los mundiales con los equipos que juegan fútbol directo. Y para el fútbol directo hay obviamente una estrategia y una táctica. Y si la estrategia es sacar la mayor cantidad posible, si la estrategia es jugar a atacarlo, sí, entonces normalmente los extremos, en el caso concreto, Irving, el Tecatito, Andrés, no eran jugadores para ayudarnos en el juego aéreo. Sí. Entonces era dejarlos como hicimos con México, 3, 4 jugadores arriba y obligar a que menos de ellos vinieran al área. Pero en ese momento sí, eso era irrelevante porque no era lo que yo pensara, sino lo que ellos necesitaban. Entonces ellos no les importó eso y lanzaron a muchos más jugadores al área y yo no tuve en ese momento la decisión de decir, no, sí, aquí tiene que jugar Oribe Peralta, tiene que jugar los jugadores más altos para poder defender el fútbol ahora, sí, el fútbol aéreo. Y yo creo que ahí fue que, sí, porque si hubiéramos jugado contra Suiza, yo creo que hubiéramos podido avanzar. Y me lo explicó muy bien, pero yo iba más a fondo. Es decir, ¿qué le faltó a usted? Ya en sus silencios, en su casa, en Colombia, ¿qué le faltó a México para lograr una trascendencia al margen de ese resultado? Es decir, ¿qué le falta a México para dar otro paso más importante? A mí me parece que, a su parecer. Bueno, muy bien. A mí me parece que las grandes selecciones actuales son aquellas selecciones que tienen la mayor cantidad posible de sus jugadores jugando en las mejores ligas y siendo influyentes en sus equipos. No estando allá, pero siendo influyentes, ¿cierto? En los mejores equipos. En los mejores equipos. Ahora, México no tiene muchos. ¿Qué pasa? No tiene nadie en clase A. Yo creo que aquí, y de pronto es tal vez en lo que más he pensado, yo me sorprendí mucho al conocer a Diego Reyes, porque cuando conocí a Diego ya tenía casi más de 100 partidos jugados con la selección, de los cuales el 50% o un poquito más eran a nivel de selección juvenil. Entonces, ¿qué pasa en el fútbol mexicano? En el fútbol mexicano, ustedes hacen una gran inversión en el fútbol infantojuvenil y hay que aplaudirlos. Y aportan y apoyan y sus jugadores van y compiten en otro lado. Llegan a los 18 años y entre los 18 y pongámosle los 24, en esos 6 años donde se consolida un jugador en primera división, ustedes, muchos equipos deciden contratar extranjeros, otro tipo de jugador y no arriesgar con los suyos. Y Juanca, ¿y por qué? ¿Y por qué, por ejemplo, con esos jugadores que no tenemos internacionalmente, por qué le ganaste a Alemania? ¿Cómo le ganamos a Alemania en la Copa del Mundo? Que Alemania tiene un montón de estrellas por el mundo. Un montón. Y le ganaste tú en el primer partido con esos jugadores que no tenemos. Precisamente arriesgando, porque en ese momento... ¿Y cómo le ganamos a Alemania y por qué no a otras selecciones? Es decir, bueno, yo creo porque ahorita me estás diciendo, es que no hay tantos jugadores influyentes en el mundo. Sí,
¿cómo le ganaste a Alemania? Que Alemania sí tiene jugadores influyentes y un montón tenía en esa Copa del Mundo. Y fue un gran triunfo el que tuviste, o el que tuvo la Yo creo selección que el caso tal vez más fehaciente y el caso más claro es el de Irving. Si recuerdan, antes del partido contra Chile se le había ganado 1-0, 11 días antes. Entonces yo tomo la decisión y digo, este es el golpe, este es el momento para dar ese paso de calidad. Voy a dejar a Raúl en el banco y vamos a poner a Irving. Y en la mitad del partido, bueno, y con la derrota, la gran crítica a mi decisión fue haber metido a Irving de inicialista. Y 3 años más tarde, el gol contra Alemania es de Irving y hoy en día es tal vez uno de los jugadores más representativos. Entonces yo creo, don Mario, que es el seleccionador arriesgar y decir, yo, por lo menos el caso mío, yo hablo de lo mío, yo tengo que dejar un legado. Y yo veo jugar a la selección mexicana y le hago mucha fuerza por el agradecimiento que les tengo y porque veo que efectivamente dejamos jugadores. Jesús Gallardo era el extremo izquierdo en Pumas y lo pusimos de lateral y por su fútbol aéreo se volvió imprescindible. Néstor Araujo era un jugador más o menos, desafortunadamente se lesionó contra Croacia. Carlos Salcedo, nosotros decíamos, no, tiene que ser marcador, él no es un central, nos puede ayudar más de marcador y meter a Miguel Layún más de extremo por su velocidad y eso fue lo que hicimos contra Alemania. Nos poner los 3 más rápidos arriba y jugar a transiciones, pero contra Suecia, reitero, ellos no les importó eso, porque ellos era su partido y ahí es donde, creo yo, por ejemplo, una sugerencia mía para el que esté es contra los equipos escandinavos, como bien lo dijo Francisco, o contra los equipos europeos que juegan ese fútbol directo, hay que poner 6 jugadores que tengan fútbol aéreo dominante y hay que tener 2 que tengan fútbol aéreo competente, ya son 8 y tener 2 que tengan transiciones de defensa-ataque, no son muy buenos en el fútbol aéreo, pero en una transición le pueden solucionar a uno el problema. David. Ahora, profe, ¿por qué queda el sentimiento de que de pronto la Federación Mexicana de Fútbol le ofreció a usted continuidad? Usted dijo que no, ya ha hablado que fue un gran error, pero ¿está consciente de que el Mundial del 2018 fue un fracaso para México? Si lo analizo desde el punto de vista de renovación, no, porque este debería ser entonces el Mundial que durante esos 8 años en ese proceso, o 4, o 5, o 6 años, dependiendo del momento en que empezó a jugar Edson, los que he mencionado anteriormente, yo creo que este era el Mundial para dar ese salto de calidad. Entonces yo no lo veo como un fracaso. Pero ¿el Mundial de 2018 era para dar el paso de calidad o este Mundial? Este Mundial. Este. Porque miremos la lista que hay allá, mire, Araujo estuvo con nosotros, Montes estuvo con nosotros, Álvarez estuvo con nosotros, Jiménez estuvo con nosotros, Antuna estuvo con nosotros, Vega estuvo con nosotros y desafortunadamente se lesionó jugando para Toluca. Entonces este era el momento de haber continuado, por eso lo admito y a nivel familiar y a nivel profesional y con la gente muy cercana a mí. Bueno, pero ese mismo grupo de jugadores, profe, se habla, hay un ambiente de mucho pesimismo en México porque no ha logrado encontrar Martino un estilo propio, una condición futbolística que le garantice a México, pues, el hecho de llevarlo al paso de calidad. Usted lo menciona, a usted lo contrataron para dar el paso de calidad, a Martino lo contrataron para dar el paso de calidad. Nadie lo puede lograr. Pues ojalá que lo logre. Pues ¿usted cree en los milagros? No, y por bien del fútbol. Usted no cree en los milagros, usted es un científico, un pragmático del fútbol. Sí. Usted cree en el trabajo, cree en la ciencia, yo lo he visto apuntar y apuntar, pero esa selección necesita un milagro. Bueno, el juego es eso, ¿no? La parte aleatoria no la controla nadie y por bien de esta gran nación y de todos ustedes y del fútbol mexicano, ojalá que Mr. Martino pase la segunda rueda y, no hay milagros, y pase el quinto partido y ojalá que llegue a las semifinales. Sería espectacular para el fútbol. No hay milagros. Jorge Ramos, desde Miami, quiere preguntar algo. Adelante, Jorge.
Profe, en el saludo. A ver, yo no lo voy a interpelar tanto en lo que pasó, aunque entiendo a los compañeros que quieran tener explicaciones, sino en lo que viene, porque ya lo que pasó no se puede cambiar. Pero si usted hubiese seguido al frente de la selección, ¿qué era lo primero que usted hubiese hecho diferente de cara a este Mundial 2022? Hubiera propiciado un escenario, hubiera utilizado los pocos contactos que tengo, hubiera utilizado la colaboración de todos ustedes para que todos los jugadores posibles del fútbol mexicano fueran al fútbol internacional. Porque otro inconveniente, yo no digo problema, pero sí otro inconveniente del fútbol mexicano es que es una liga con mucho dinero y muchos jugadores mexicanos prefieren estar acá o estar en la MLS que quedarse en Europa y competir por un puesto. Y no solamente es un problema, Jorge, del fútbol mexicano, es un problema del fútbol colombiano. Y hay 2, 3, 4 jugadores que supuestamente son insignia en nuestro fútbol y prefieren ir a ganar millones de dólares en el Medio Oriente que competir con los mejores, en los mejores clubes contra los mejores jugadores. Y ejemplos los puedo dar, pero pues yo no creo que sea el escenario para hacerlo. Pero y ustedes, por ejemplo, correcto. Cuando digo ustedes, ¿cuál es la gran diferencia? Que el jugador argentino, el jugador uruguayo, de eso vive. El reto es, yo voy y juego en Europa, hago mi vida en Europa y le muestro a todo el mundo del fútbol que yo soy capaz de jugar en Europa. Triunfo en Europa. Porque no es del hambre del que hablan de aguantar hambre físicamente, no, de hambre de triunfo. Y me recuerda lo del partido contra Brasil, cuando yo le dije a los jugadores si estábamos preparados o no. ¿Qué le dijeron? Yo le dije... Nadie contestó. Nadie contestó. Y yo dije, imposible no estar preparado para este juego. Uno se prepara 10 años, 20 años, 30 años para jugar con los mejores. Y se cruza Brasil, no hay una mejor oportunidad que esa.